Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan Longa, soy estudiante del programa de Física de la Universidad del Atlántico y pues en el día de hoy voy a hacer una breve presentación acerca de lo que es el Betatron, el cual es un acelerador de partículas. Y pues el contenido de la presentación va a constar de una introducción. Voy a hablarle cómo empezó todo acerca de lo que fue el acelerador de partículas, cuál fue el primer acelerador de partículas. Voy a marcar pues, la definición de los aceleradores de partículas. Voy a marcar dos temas importantes, que existen dos tipos de aceleradores de partículas, los lineales y los circulares, y hay unos que combinan los lineales con los circulares. Voy a hablar propiamente del Betatron, cómo es el funcionamiento de este, qué principio físico utiliza. Aquí vamos a ver que este se basa en la ley de Faraday y del movimiento de las cargas, para qué sirve y algunas referencias en qué me basé. Bueno, digamos que uno de los descubrimientos más importantes de la historia iluminada fue el ocurrido en 1896, cuando el físico francés Henri Becquerel descubrió el fenómeno conocido como la radiactividad, el cual consiste en la propiedad que poseen algunos átomos en emitir energía de forma espontánea, tales como el radio, el polonio. Se determinó que la naturaleza de estos consistía en la emisión de partículas y fotones, que posteriormente, bajo la utilización de las primeras letras del alfabeto griego, se la designaron como radiación, tal como la radiación alfa, beta, gamma. Esto generó, digamos, el interés por algunos científicos en estudiar la estructura del núcleo atómico. Digamos que todo esto acerca del fenómeno de la radiactividad descubierta en el año 1896 generó una disputa científica por construir un acelerador lineal, un acelerador de partículas, perdón, que fuera capaz de bombardear núcleos y así generar reacciones nucleares. Todo esto con el objetivo de estudiar la estructura del núcleo atómico. Digamos que para esta disputa los ganadores fueron los ingleses Cockcroft y Walton, que en 1932 construyeron el primer acelerador de iones positivos, con el que generaron un haz de protones de bajas energías para bombardear un isótopo de litio 7. Gracias a esto ellos obtuvieron el Premio Nobel de Física en 1933. Después de la construcción del primer acelerador de partículas, se construyeron otros más, como el ciclotrón, el acelerador de partículas de Van der Graaf. Un acelerador de partículas en sí es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a muy altas velocidades y así hacerlas colisionar con otras partículas. De esta manera se generan multitud de nuevas partículas que generalmente son muy inestables y duran muy poco tiempo, milésimas de segundo. Esto permite estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron por medio de las que fueron generadas. En sí, un ejemplo, digamos, casero, el tubo de rayos catódicos de un televisor es una forma simple de acelerador de partículas, ya que él está acelerando electrones. Bueno, existen dos tipos básicos de aceleradores de partículas que van a depender del recorrido de aceleración, ya sea si es circular o lineal. Su invención y desarrollo fueron casi simultáneos y a lo largo de la historia han sido combinados para conseguir una mayor aceleración. Los aceleradores lineales son conocidos como LINAC por sus siglas en inglés. Yo básicamente voy a profundizarme un poco más acerca de los aceleradores circulares, ya que mi presentación va dirigida al Betatron, que es un acelerador circular. Aquí en la pantalla podemos observar un ejemplo de lo que es un acelerador lineal y un acelerador circular, que en este caso tenemos el sincrotrón.
El betatrón. Bueno, ¿qué es el betatrón? Es un tipo de acelerador de partículas que utiliza el campo eléctrico inducido por un campo magnético variable para acelerar los electrones, que básicamente son las partículas, en este caso son partículas beta. De ahí se origina el nombre de betatrón, porque estamos acelerando partículas beta a altas velocidades en una órbita circular. El primer betatrón exitoso se completó en 1940 en la Universidad de Illinois a cargo del físico estadounidense Donald Kers. Acá lo podemos ver en pantalla con uno de sus colaboradores manipulando el betatrón. Esto se originó, como dije, en el año 1940. Vamos a ver cuál es el funcionamiento de este betatrón, cómo funciona. Bueno, el betatrón consiste en un tubo de vacío formado de un bucle circular e incorporado con un electroimán en el que los devenados son paralelos al bucle. Una corriente alterna eléctrica en estos devenados produce un campo magnético variable que se invierte periódicamente en la dirección. Durante una cuarta parte del ciclo de corriente alterna, la dirección y la fuerza del campo magnético, así como la velocidad del cambio del campo dentro de la órbita, tienen varios valores apropiados para acelerar los electrones en una dirección, tal como lo podemos observar acá en pantalla. Acá vemos el tubo de vacío incorporado en el electroimán. Los electrones en el betatrón se mueven en un círculo bajo la influencia de un campo magnético que aumenta su fuerza a medida que aumenta la energía de los electrones. El imán que produce el campo en la órbita de los electrones también produce un campo en el interior de la órbita. El aumento de la fuerza de este campo con el tiempo produce un campo eléctrico que acelera los electrones. Si el campo magnético promedio dentro de la órbita es siempre 2 veces más fuerte que el campo magnético en la órbita, el radio de la órbita va a permanecer constante, de modo que la cámara de aceleración puede tener la forma de un toro o de una dona. Esto en forma matemática, digamos, no lo escribí acá, pero es que el promedio, el valor medio del campo magnético debe ser igual a 2 veces el campo magnético. Esto es una condición de todos los betatrones. Esto se va a cumplir. Veremos más adelante que esta condición yo la demuestro en los principios físicos del betatrón. Y como dije anteriormente, cuando esta condición se cumple, el radio permanece constante. Ahora, en un betatrón de 20 megaelectronvoltios gana unos 100 electronvoltios por revolución y recorre la órbita unas 200.000 veces durante la aceleración. La aceleración dura una cuarta parte del ciclo del imán hasta que el campo magnético ha alcanzado su mayor fuerza, por lo que la órbita se reduce desviando los electrones hacia un objetivo, por ejemplo para producir un haz de rayos X intenso. Principios físicos. Bueno, como ya les decía al inicio de la presentación, los principios físicos del betatrón combinan la ley del Faraday con el movimiento de las partículas cargadas en un campo eléctrico y en un campo magnético. Primero, por la ley del Faraday, nosotros vamos a determinar el campo eléctrico que se genera. Entonces, el camino cerrado elegido una circunferencia de radio R centrada en un eje Z. Como el flujo varía con el tiempo, se induce una FEM, que es esto. Entonces, la FEM viene dado como menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Este simbolito que nosotros vemos acá es el flujo magnético. Pero también nosotros tenemos que la FEM es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por un diferencial de L. Notemos que este campo eléctrico es un vector. También notemos que el flujo del campo magnético es igual a la integral del campo magnético por un diferencial de superficie.
Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, y reemplazamos este flujo magnético acá, nosotros obtendremos esta relación que tenemos acá. Pero como habíamos dicho que debido a la simetría axial, el campo eléctrico generado es constante en todos los puntos de la circunferencia, ya que solo depende de R, entonces acá él puede salir de la integral y nosotros solo nos quedaríamos con la integral de punto de L, de la integral de cerrada de L, que en este caso sería 2πr. Notemos que ya E no es un vector, ya es el módulo del campo eléctrico. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar nosotros esta integral de acá? La integral del campo magnético punto del diferencial de superficie. Nosotros si hallamos esta integral vamos a obtener el valor promedio del campo magnético por el diferencial de S, que en este caso sería pi r cuadrado, la superficie de la circunferencia, pi r cuadrado. Entonces, nosotros hallamos un flujo de campo magnético de B rayita, que B rayita para nosotros es el valor promedio o valor medio, por pi r cuadrado, que como decía es el campo magnético medio existente en la región que cubre el área pi r cuadrado de la superficie. Si nosotros este flujo magnético lo reemplazamos acá, aquí, obtenemos esta ecuación de acá. Despejando, como ya sabemos, pi r cuadrado no depende del tiempo, puede salir. Entonces, despejando acá, el pi r se puede cancelar con este pi, un r de acá, y nos queda esto. Entonces, despejando el módulo del campo eléctrico nos queda esta ecuación de acá, menos 1 medio de r por la derivada del valor medio del campo magnético por el diferencial de T. Ojo, no nos podemos confundir con el valor medio del campo magnético con el campo magnético, porque al final nosotros vamos a hallar una condición entre el campo magnético y el valor medio del campo magnético. Bueno, como habíamos comentado al principio, el betatrón implica dos principios físicos que combinan la ley de Faraday con el movimiento de las partículas cargadas. Acá, como las partículas describen una trayectoria circular con velocidad variable en el tiempo, vamos a estudiar el movimiento de la partícula en la dirección tangencial y en la dirección normal. Entonces, para el movimiento en la dirección tangencial, la partícula cargada experimenta una fuerza igual a Q por E, donde es el campo eléctrico, tangente a la circunferencia de radio R. Si la carga es positiva, la fuerza es en el sentido del campo. Si la carga es positiva, la fuerza es en el sentido del campo. Y si la carga es negativa, la fuerza es en sentido contrario al campo eléctrico. Entonces, la ecuación del movimiento de la partícula nos quedaría igual a fuerza es igual a masa por aceleración, pero ya sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si reemplazamos esta aceleración acá, nos queda que esta relación de aquí. Entonces, pero ya nosotros habíamos determinado a que era igual el campo eléctrico. Este es el módulo del campo eléctrico que lo habíamos hallado acá. Entonces, reemplazando esta ecuación del módulo del campo eléctrico aquí, obtenemos la ecuación 4. Ahora vamos a analizar el movimiento en la dirección radial, es decir, en la dirección normal, esta de acá. Bueno, aquí el campo magnético ejerce una fuerza centrípeta. O sea, la velocidad y el campo magnético son mutuamente perpendiculares. Entonces, la fuerza normal está dada por Q, donde Q es la carga, B es la velocidad, por B, que es el módulo del campo magnético.
Aquí nosotros esta relación la podemos observar perfectamente como la fuerza de Lorentz, donde es el producto cruz de la velocidad con el campo magnético, pero aquí nosotros vemos que ya no son vectores, sino es el módulo de la velocidad y el módulo del campo magnético. Entonces la ecuación del movimiento, la masa por aceleración normal es igual a la componente normal de la fuerza que actúa sobre la partícula. Entonces, aceleración aquí en este caso es la aceleración centrípeta, que viene dado por b cuadrado sobre r. Y esto a su vez es igual a la fuerza, esta que está aquí, que ya la habíamos nombrado. Si nosotros despejamos el módulo del campo magnético, obtenemos esta relación que tenemos aquí, donde m es la masa, v es la velocidad, q es la carga y r es el radio. Si nosotros hacemos el cambio del campo magnético respecto al tiempo y el cambio magnético respecto al tiempo igual, nosotros tendremos esta ecuación aquí. Dicho de otra manera, si derivamos la ecuación de ambos lados de la igualdad, obtendríamos esto de acá. Ahora, si nosotros despejamos la relación, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, obtendríamos esta ecuación 5 que tenemos acá. Esta ecuación 5 nosotros la vamos a reemplazar en la ecuación 4 que hayamos nosotros aquí. Vamos a reemplazar esta relación de acá, que es esta que está acá. La vamos a reemplazar acá y vamos a obtener esta relación de aquí. Entonces, las masas las podemos cancelar. Esta carga se cancela con esta carga de acá, este radio se cancela con este radio de acá, y obtenemos la derivada del campo magnético respecto al tiempo es igual a 1/2 de la derivada del valor medio del campo magnético respecto al tiempo. Si nosotros integramos de ambos lados de un tiempo de 0 a t, nosotros tendremos que B es igual a 1/2 de el valor medio. O sea, el campo magnético es igual a 1/2 del valor medio. Dicho de otras maneras, el valor medio del campo magnético es igual a 2 veces el campo magnético. Esta condición era la que nosotros habíamos hablado al inicio de la presentación y es la que se cumple para el Betatron. Si uno lo quiere ver de otra forma, nosotros sabemos que el flujo del campo magnético viene dado de esta forma. Despejamos el valor medio de campo magnético acá y lo reemplazamos acá y obtenemos que el flujo de campo magnético es igual a 2 veces pi por r cuadrado, que este es el área de la superficie, en este caso la circunferencia, por el campo magnético. Cuando esto se cumple, la partícula se mantiene siempre en el mismo radio y se acelera a medida que se aumenta progresivamente en el tiempo el valor del campo magnético. Bueno, por último vamos a ver para qué sirve el uso del Betatron, qué aplicaciones tiene. Los Betatrones ahora se fabrican comercialmente principalmente para el uso clínico, para el uso como fuente de rayos X, radiografías industriales y para radioterapia en la medicina. En pantalla nosotros podemos observar radiografías industriales tomadas por medio del Betatron, tales como aparecen acá. Estas son algunas de las aplicaciones que tiene el Betatron. Bueno chicos, este es el final de mi presentación. Espero que les haya gustado, que me haya sabido explicar y que me hayan entendido durante toda la presentación. Estos son aquí, les dejo algunos de los links donde extraje la información para presentarles esta exposición acerca del Betatron. No me queda nada más que decir que muchísimas gracias.